Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, primera de Pedro 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero que pensemos por un momento en el primer verso, en la presentación de la carta del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro se presenta a sí mismo en esta primera carta y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. El jueves pasado estuvimos viendo un partido de la selección dominicana de baloncesto en el Palacio de los Deportes. Y me hizo recordar hace 25 años cuando el baloncesto era aclamado por multitudes y se reunía muchísima gente en el Palacio de los Deportes, a casa llena, no cabía nadie adentro ni afuera, filas enormes para ver la selección dominicana de baloncesto. ¿Por qué repentino interés de tanta gente? Bueno, porque contamos con la presencia de uno de los mejores jugadores dominicanos, Chris Duarte, que juega en la NBA en Estados Unidos. Y todo el mundo quería ver a Chris Duarte, todo el mundo quería ver a Chris Duarte, el ícono de la selección dominicana. En las primeras jugadas, Chris Duarte le ponía la mano a la pelota y eso se caía. Todo el mundo, nosotros nos parábamos, gritábamos, voceábamos, volviéndonos locos, estábamos algunos de aquí de la iglesia. ¿Por qué? Porque de la selección dominicana, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor del baloncesto dominicano estaba en el Palacio de los Deportes y todo el mundo quería presenciarlo y verlo. ¿Por qué? Porque se hizo una selección, lo mejor de lo mejor. El Señor nuestro, en su selección, si nosotros nos ponemos a ver, no tiene lo mejor de lo mejor. Cuando nosotros nos acercamos a esta porción, vemos que el escritor es el apóstol Pedro. Y de inmediato llega a su mente, pero cada vez que mencionan los discípulos del Señor, en toda la lista, el primero es Pedro. El primero es Simón, hijo de Jonás, es Pedro. ¿Acaso no es este mismo autor el que dijo en la narración cuando en Mateo 26, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré? Seguido de que el Señor lo vio y le dice: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ese mismo Pedro le responde: yo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos recordamos esos, y esas palabras quedaron resonando en la mente de los discípulos. ¿Por qué? Porque si usted lee un poquito ese pasaje de Mateo, usted nota que después que Pedro dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, la Biblia, la palabra de Dios señala debajo, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero Pedro vehementemente dice: no va a pasar nada de eso. Y Pedro no tomó las palabras del Señor como una profecía directa que cambiaría el destino de su vida, sino lo tomó como él era, como un reto personal que le iba a permitir demostrar a él que él era el mejor de los discípulos. Ese era su ímpetu natural. Él iba a ser: ¿cómo yo voy a negar a mi Señor? No, esto es lo que yo soy. ¿Cuánto le faltaba aprender a nuestro amado apóstol Pedro? Unas pocas horas más tarde, lloraba amargamente con el corazón despedazado, habiendo negado a su Señor, no una vez ni 2, sino 3 veces, tal cual el Señor lo había anunciado. Y ese apóstol Pedro
que la palabra de Dios dice que negó, nosotros pudiéramos pensar y decir, ese fue el fin del ministerio prometedor de un hombre que era el principal de los discípulos. Pero para Pedro, aparte de romperle el corazón, esta negación declaró su absoluta debilidad ante Dios y lo preparó para la verdadera grandeza que le daría a su Señor en el reino. Es difícil pensar nosotros mismos que ese hombre que dijo, no lo conozco, más de una vez, es el mismo autor de esta carta. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Y nosotros, cuando nos acercamos a esta carta, lo primero que tenemos que hacer es pensar un poquito en este autor. ¿Cómo es que ese hombre que negó al Señor? Nosotros rara vez nos tornamos emotivos con cualquier película que narre eventos bíblicos, dada su desapego al texto original de la Biblia. Pero, sin temor a equivocarme, hay 2 veces donde nosotros sentimos algo cuando estamos viendo película. Así sea en Semana Santa. Me acuerdo cuando estrenaron La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que muchísimos nos dimos cita, alquilamos VHS, que creo que lo que había en el momento, y vimos la película juntos de La Pasión de Cristo. Ninguno de nosotros en su sano juicio vio los 39 latigazos que le dieron. Todo el mundo volteaba la cara. Porque uno como creyente se siente identificado hasta cierto punto y como que el corazón le duele. Y uno dice, el Señor estaba siendo castigado. De igual manera, en la narración bíblica de la negación del apóstol Pedro al Señor, la primera vez cuando él estaban golpeándolo, burlándose de él en el patio del sumo sacerdote, que él estaba sentado ahí siguiéndolo de cerca junto con los fiscales, dice la Biblia, él estaba sentado ahí, la muchacha que lo vio, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Número 2, sí, verdaderamente tú eres uno de ellos, tu hablar te delata. No, yo no soy. Cuando la tercera vez le hicieron, dice la palabra de Dios, que él estaba jurando y maldiciendo, no soy, no lo conozco, no lo conozco. ¿Y saben qué pasó? Cantó el gallo. Y dice la narración de Lucas, que el Señor levantó la mirada y vio a Simón. Y Simón se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y lloró amargamente. Y ese Pedro, destruido, en ese momento el Señor viene y lo utiliza para escribirnos una carta. Y dice, pero pasó algo en el camino. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que tengo que conocer de este mensaje de Dios que Dios utiliza a este hombre suyo para hacer esto? El apóstol Pedro nos trae este mensaje y nos atrae a nosotros porque era tan típicamente humano. Podemos identificarnos perfectamente con sus éxitos y fracasos. Él tenía una opinión siempre y la expresaba. Sabemos de él que fue llamado desde su oficio. ¿Qué era Pedro? Pescador. Fue llamado con su hermano Andrés. Y él, aunque ese oficio era bastante lucrativo, dice la palabra de Dios, que ellos al momento, dejando todo, le siguieron. Quizás en ese momento el apóstol Pedro solamente era impulso, o quizás era entusiasta. William Berkeley, describiendo al autor divino de esta carta, dice, malgenioso, divinamente utilizado, claro, malgenioso, impulsivo, emotivo, aventurero, leal hasta el fin, era Pedro, era un típico hombre de Galilea. Si tenemos que hacer una biografía de este hombre que el Señor utilizó, incluiríamos muchos detalles. Podríamos decir, era de Betsaida, como la Biblia nos dice, que estaba al norte del mar de Galilea. Vivía en Capernaum, establecido posteriormente. Podemos decir que era casado, porque se hace señalamiento muchas veces de la vida de él y de su esposa.
También recordamos el milagro de la sanación de su suegra. Y si vamos a incluir educación, ¿qué diríamos de la educación del apóstol Pedro? Lo único que se conoce de la educación del apóstol Pedro es allá cuando vino el Espíritu Santo, que cuando lo escucharon hablar con elocuencia, dijeron, no, pero él tiene que estar borracho porque esa gente son sin letras y del vulgo. Podemos decir que tenían cierto poder adquisitivo porque cuando el Señor Jesús desarrollaba su ministerio en Capernaum, se quedaba en la casa de él. Entonces, para que una casa quepan 12 gente y lo sostengan, tiene que ser bastante grande. Y se quedaban ahí, pero eso es lo que conocemos de él. Ahora, sí sabemos que eso comienza a darnos detalles de este autor, que era entre sus amigos estaba el Señor Jesús, que era del círculo íntimo del Señor Jesús. Recuerdan en cada milagro, cada vez que el Señor sacaba un grupo aparte, ¿a quiénes sacaba? Siempre eran los mismos, Juan, Santiago y Pedro. Juan, Jacobo y Pedro. En la lista los discípulos, Pedro. Entonces los amigos, el Señor Jesús. Eso comienza a nosotros darnos una idea de la exposición que tenía Pedro al Señor Jesús. En las Escrituras vemos cómo él se desarrolla con el ministerio de Jesús. Él era el portavoz de los discípulos. Él era el primero siempre. Él estaba adelante. Él tenía algo que decir. Recuerda la narración cuando el Señor preguntó, ¿quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Cuál fue el de la respuesta brillante? Fue el apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que dijo? Tú eres el Cristo. Pero también, poco tiempo después, él es el de la declaración de tropiezo. Comentaba con Juan Antonio, con Tom, al inicio del culto, la narración de esta porción que hizo nuestro hermano Amauris Castillo. Cuando el Señor está diciéndole a los discípulos, a los demás, que es necesario su sufrimiento, que es necesario morir, que es necesario que sea torturado y sepultado, y explicando el proceso de la redención, es el apóstol Pedro que dice las Escrituras que él tomó aparte al Señor y comenzó a reconvenirle. Y yo me acuerdo como ahora, cuando Amauris narraba, es como si él tomó al Señor del hombro y le dijo del brazo, Señor, por favor, ¿cómo es eso que tú tienes que morir? ¿Cómo es eso de que no te acontezca tal cosa? ¿Cómo tú eso? No, ay, no. Que el Señor tiene que reclamar al apóstol Pedro y decirle, apártate de mí. ¿A quién él estaba viendo? ¿A quién? A Satanás. Es el mismo apóstol Pedro. También es el mismo apóstol Pedro en esa última Pascua, cuando el Señor está lavando los pies de los discípulos. ¿Qué es lo primero que dice Pedro? No, Señor, no me lave. ¿Cómo tú me vas a lavar a mí? No me laves. Y el Señor le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Y qué dice otra vez este impulsivo? ¿Qué dice? No, pero si así, lávame la cabeza, báñame entero, no. Yo quiero. Y el Señor, no, Pedro, no es así. Corrigiéndole una y otra vez. Y quizás usted y yo pudiéramos decir, no, pero que Pedro no era tan impulsivo, era de la boca que él decía las cosas. ¿Usted se acuerda qué pasó cuando fueron a prender al Señor en el monte de Getsemaní después que estaban orando? Cuando fueron a meter preso a su Señor, a su Cristo, a su Mesías, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro? Sacó la espada. No era jugando lo del apóstol Pedro. No era jugando. Sacó la espada. Y nosotros, los más jóvenes que tuvimos la oportunidad y la bendición de leer la Biblia a temprana edad, nos cortábamos la cabeza pensando cómo es que Pedro le cortó una oreja a Malco. Y nosotros en invento de muchachos siempre calculando, digo, señores, él no le tiró a la oreja. Ustedes saben que él le tiró a la cabeza, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo Malco? Tenía un caco y dobló y nada más le tocó la oreja. Eso es uno especulando, muchachos, inventando. Lo que sí es que el Señor le reclamó y le sanó la oreja a Malco, porque Pedro desenvainó su espada. Pero después de eso, lo metieron preso, se lo llevaron. Y ese hombre impulsivo, ese hombre entregado, ese hombre de todo corazón, ese siervo de su Señor,
3 veces negó. ¿Por qué? No porque él quiso, sino porque en el poder de la carne, sin la capacitación del Espíritu de Dios, no podía. Él dijo de su carne, de su corazón: aunque todos te abandonen, yo jamás le haré. Y ya vimos los resultados desastrosos de eso. Es tentador concluir que ya todo está acabado, destruido, para siempre destruido. Y quizás usted no ha negado explícitamente al Señor diciendo no lo conozco, pero probablemente conoce el sentimiento, al igual que yo, de no haber vivido a la altura de su testimonio. Quizás mediante un estilo de vida que se ha salido del carril una y otra vez, un testimonio fracasado en el trabajo, o quizás un testimonio fracasado en algún negocio, en la universidad, en la escuela. Quizás las palabras que he dicho en un ataque de ira y cólera que quisiera nunca haber dicho, y destruyó mi testimonio frente al Señor. Tengo una buena noticia para ti, hermano querido. El fracaso nunca es el final. Ningún fracaso, ni negación, ni pecado puede superar a la gracia de Dios que restaura al rebelde arrepentido. Arrepentimiento, hermano querido, que no hay caída, no hay negación, no hay fracaso, no hay pecado tan grande que defina tu vida y que sobrepase la gracia de Dios que perdona al pecador arrepentido. La vida de Pedro es una ilustración de esto. Es por eso que la presentación humilde, Pedro, apóstol de Jesucristo, es el Señor el que luego, cuando en la resurrección, frente a la tumba, aparece a las mujeres y el ángel le dice, léase en la narración de Marcos, cuando le dice: ve y dile a los discípulos, y añade, y a Pedro que ha resucitado. El Señor restaurando a ese apóstol que ha caído. Dice ese autor de renombre y que todos conocen como el padre de la literatura inglesa, William Shakespeare: el mal que los hombres hacen vive después de ellos. El mal que los hombres hacen vive después de ellos. Pero el bien que realizan a menudo se entierra con sus huesos. Qué bueno que en Cristo no es así, hermano querido. Dios utiliza a Pedro para enviar luego esta carta para escribir, cuyo contenido principal es esperanza a los creyentes de la época. Esperanza a esos creyentes que han sido expatriados y que viven en este mundo como extranjeros y peregrinos en una tierra que no les pertenece, porque son ciudadanos del cielo. Nótese que cuando él se presenta, dice los destinatarios de su carta y menciona unos lugares que corresponden a las provincias del Asia Menor, que son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, excluyendo algunas. Y el mensaje que el Señor quiere dar a través de Pedro es: en Cristo hay esperanza. Y esa gente víctima de la aflicción típica de la era precristiana, tan parecida a nuestra época postcristiana, que tantas hostilidades con el creyente, tanta influencia negativa del mundo, el Señor utiliza al apóstol Pedro para enviar el mensaje de: no importa la aflicción, hay esperanza. No importa la dificultad, hay esperanza. Si le tuviéramos que poner un título a esta carta, esta primera carta del apóstol Pedro, el título fuese: Cristo da esperanza en tiempos de aflicción. Cristo da esperanza. Cristo da esperanza. ¿Quién es mejor que el apóstol para llevar este mensaje de Dios? A lo largo de este libro vamos a ver todo el sufrimiento que el creyente enfrentaría o enfrenta cuando vive de acuerdo a los estándares divinos. Pero el apóstol Pedro nos trae un mensaje para el cual el Señor le preparó de antemano. En Cristo hay esperanza.
El Señor nos recuerda a través de Pedro, las pruebas dolorosas no son el fin. Dios vencerá a sus adversarios y realizará su propósito redentor a través de cada cosa, incluyendo el dolor. Recuerdo el mensaje de Alfredito de Apocalipsis, tratando de narrar algunas cosas. Y que aquella hermana que se le preguntó, ¿y qué al final? ¿Cómo? ¿Tú entiendes todo? No, pero yo entiendo que ya ganamos. El Señor vencerá. El Señor vencerá a sus adversarios. Cristo ha vencido en la tumba, en la resurrección sobre cada cosa. Dios preparó a su siervo para traernos un mensaje que fácilmente olvidamos. Cristo da esperanza en tiempos de aflicción. Cristo es la fuente de la esperanza y Cristo es el cimiento de la esperanza del creyente. En tiempos de aflicción, nosotros, por la resurrección de Cristo, tenemos esperanza. ¿Y quién más, quién mejor que el apóstol Pedro para traernos este mensaje? Quiero concluir con 3 aplicaciones de esta vida del apóstol Pedro, autor de esta carta que vamos a estar estudiando. La primera, aquel Galileo curtido, con fracaso a su fidelidad, pero transformado por su gracia, podemos aprender que el fracaso en el pasado no anula el propósito de Dios en el futuro. El fracaso en el pasado no anula el propósito de Dios en el futuro. Charles Swindoll utiliza un ejemplo que nos cae como anillo al dedo, que pareciera que lo escribió para nosotros, la regla de los strikes. El Señor no utiliza la regla de los strikes. Strike 1, strike 2, strike 3, ponchado, fuera. Lo que significa la palabra out. Y lo que describe en inglés, ponche, es así, strike out. Falló y fuera. Fuera. Camine y va y se siente en el dogado. Fuera. El Señor no es así. Muchas veces pensamos que cuando nosotros arruinamos las cosas, el Señor nos va a desechar y va a buscar a alguien fiel, a alguien más talentoso, a un mejor creyente. Pues no. Piensa en Pedro. Cristo, nuestro bendito Cristo, deliberadamente lo restauró y lo elevó a un lugar de liderazgo cuando él mismo se sentía eliminado. Lo único que tuvo que pasar es el arrepentimiento. No creo que el apóstol hubiera dirigido la iglesia naciente si no hubiera recibido el perdón absoluto de Cristo por sus abiertas negaciones. Luego aprendió a verse como Dios lo ve, completamente limpio y libre de la culpa y la vergüenza de su pecado pasado. Cornelius Plantinga, en su descripción del libro del pecado, dice que muchísimas veces nosotros tenemos miedo a la vergüenza del pecado y no al pecado en sí por lo que representa. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a ver el pecado como una ofensa contra Dios y una ofensa a Dios mismo y a ver todo el pecado contra Dios. Y una vez nos arrepentimos, no importa ni lo grande, ni lo escandaloso, ni lo bajo, ni que lo sepas tú nada más, ni la vergüenza, ni ninguna otra cosa. Lo que importa es el perdón del bendito Cristo que ha muerto y resucitado para perdón de nuestros pecados. La vergüenza del pasado, el pecado pasado no anula el plan de Dios en el futuro. La segunda aplicación que podemos desprender de esta vida del apóstol es que un corazón quebrantado es una gran preparación para ayudar vidas fracturadas. Un corazón quebrantado es una gran preparación para ayudar a vidas fracturadas. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:4.
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros que sufren. ¿Quién será un mayor instrumento que el apóstol Pedro para conducir un ministerio próspero de reconciliación, proclamando el perdón incondicional de Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¡Qué bueno! Él conoció la fragilidad nuestra. El Señor la ve a través del dolor de Él mismo. Él vio lo que se siente. Nosotros, a través de nuestro dolor, podemos ver los interiores débiles que se disfrazan con exteriores aparentemente fuertes. Y la tendencia nuestra a caer, por firmes que tratemos de pararnos. El Señor conoce nuestra debilidad. Y el Señor en muchas ocasiones permite nuestras propias caídas, nuestros propios dolores, para que nosotros seamos de consuelo a hermanos en Cristo que pasan lo mismo. A veces nuestra adversidad no es más que una escuela que el Señor nos quiere dar para nosotros ser de bendición a otros, para que podamos ministrar, servir, ser soporte a creyentes afligidos que se hallan al borde de su propio abismo, ayudarlos a ser, como se dice vulgarmente, de tripas corazón, y seguir adelante. Sufrimos crisis y adversidades y nos recuperamos porque Dios quiere que ayudemos a otros en circunstancias parecidas. Recuerda, hermano, un corazón quebrantado es una buenísima escuela para ayudar a vidas fracturadas. En último lugar, una nota de esperanza da más ánimo que 1000 pensamientos jamás expresados. Una nota de esperanza da más ánimo que 1000 pensamientos jamás expresados. En el propósito de la crianza de mis padres, que es el ejemplo que conozco, perdón que los utilice, los proverbios son una moneda corriente. El proverbio te ayuda a recordar algo y también sirve de orientación para saber si tú te ganaste alguna pela o no. Entonces, dice el proverbio tal cosa, dice el proverbio tal cosa, y uno se aprende esos refranes, proverbios de las Escrituras. Hay uno que no se me olvida, que también es de infancia. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Quiero que lo repitan conmigo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Como pasamos la EBDB hace poco, lo quiero un poquito más subido de tono. Mejor es reprensión. Pero ¿cómo es que Jenny se oye más que los hermanos de allá atrás? Vamos de nuevo. Mejor es. Mi hermano querido, si tú sabes lo que es el fuego de la prueba, si tú sabes lo que es la debilidad, si tú sabes el dolor del pecado, a tu hermano en Cristo, que tú sabes que está pasando la aflicción, que está en la prueba, en el borde de su propio abismo, de su propio problema, aunque tú lo veas fácil, para él es un problema grande. Te toca, hermano querido, darle el espaldarazo, darle la palmada, darle el abrazo, darle la carta, hacerle la llamada, mandarle el mensaje. Una nota de esperanza da más ánimo que 1000 pensamientos jamás expresados. El Señor utilizó al apóstol Pedro habiendo caído. Dice la tradición judía que cada vez que cantaba un gallo, el apóstol Pedro lloraba amargamente. No tenemos forma de comprobar eso, pero podemos entenderlo si así fuera perfectamente. Y después que el Señor permitió que ese hombre impetuoso, que ese hombre que se creía el líder, ese hombre que era capaz de sacar su espada para cortar a cualquiera, cortar la cabeza en defensa de su Señor, luego le negara para que sufriera, para que viera y en su propia carne entendiera el dolor.
el Señor lo utiliza para enviar una carta de aliento. Nosotros hemos soportado dolor y ahora el Señor nos llama a ser de aliento a nuestros hermanos en Cristo, a tomar el ejemplo del apóstol Pedro, a pararnos en la brecha frente al problema de nuestro hermano en Cristo y decirle: hermano querido, aquí estoy yo, estoy pendiente de ti, estoy orando por ti. La ayuda no siempre es económica, la ayuda no siempre es con las manos, la ayuda a veces solamente moral, ir a darle un abrazo y pasar, llamarlo, saludarlo, preguntarle. Una nota de esperanza da más ánimo que 1000 pensamientos jamás expresados. ¿Cuántas veces en nuestro corazón decimos: yo tenía que llamarlo, yo tenía que decirle, hombre, mira, ve a ver qué es lo que tiene, ay, tal cosa? No sabe, fuiste, ¿qué te dijeron el médico? ¿Qué te dijeron? ¿Qué salió? ¿Qué tiene? ¿Se te dañó el carro? ¿Qué es lo que tiene? No, se me quedó por gasolina. Ah, bueno, menos mal. Pero la preocupación distante y la acción real debe ser cerrada. Lleve un rayo de esperanza a un desalentado, luz a una vida oscura, una palmadita a aquel que está abatido, sabiendo que una nota de esperanza da más estímulo que 1000 pensamientos jamás expresados. Concluimos con las palabras de quien se ha convertido en uno de mis cantantes favoritos, Santiago Benavides. Gracias por ser experto en soportar, Señor, y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. Gracias por Pedro. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo del apóstol Pedro en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú en tu voluntad soberana permites la aflicción en tu pueblo para que nosotros aprendamos lecciones y seamos útiles a nuestros hermanos en Cristo. Gracias por el perdón y por tu gracia manifestada, Señor, a nosotros. Gracias porque tú nos rechazas a un corazón abatido. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu iglesia. Y gracias, Señor, porque tú nos utilizas para bendecir a otros. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos por nuestra iglesia que nosotros podamos ayudar a los demás y traer el mensaje de que en Cristo hay esperanza en cualquier momento de aflicción. Ayúdanos a ser empáticos, a ser solidarios, Señor, a cumplir tu mandamiento, amar a mi hermano como a mí mismo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo del apóstol Pedro. Ayúdanos nosotros a ser una iglesia más como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.